Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sumaros a esta tarde de conversación en torno al Content Design y contamos para ello con un invitado excepcional, José Luis. Muchas ganas de escucharte, pero bueno, antes de escucharte le voy a dar la palabra a Javier. Me presento brevemente, soy Yolanda, coordinadora de la escuela, os lo había puesto por aquí por el chat, en el Zoom. Y bueno, estaré presente todo el rato, ¿vale? Pero me quitaré la pantalla y estaré muy pendiente del chat. ¿Por qué os digo esto? Porque mientras está hablando José Luis, si queréis hacer alguna anotación, alguna pregunta que se os ocurra sobre el momento, la podéis ir dejando ahí y cuando él termine lo rescatamos y comenzamos la ronda de preguntas, ¿vale? Recordad apagar el audio para que no se escuche ningún ruido y que podamos estar atentos a todo lo que nos va a contar, que va a ser muy interesante, ya os lo digo desde ahora y no voy a hacer ningún spoiler. Y nada, luego si queréis al final y queréis activarlo para lanzar vosotros mismos la pregunta, lo vemos al final. Así que sin más dilación, Javier, te doy la palabra. Es el director de la escuela, nos va a hacer una brevísima presentación y luego ya comenzamos con José Luis. Espero que los disfrutéis y nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestro interés y tiempo. También gracias, José Luis. Nada, deseando escucharte. Voy a hacer una micro presentación de la escuela muy rápida. Esta es la definición. Somos una escuela de diseño innovadora, abierta y contemporánea, dirigida a profesionales de industrias creativas con paladar fino y afición por el detalle. Todo con flow y mucho always with cariño. Quizás lo más relevante es lo que veis subrayado en negrita, a quien nos dirigimos y también un poco cómo trabajamos. Nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos muchísimo los contenidos y la selección del profesorado, también la experiencia y tenemos un firme convencimiento que para una escuela el futuro es hoy. Intentamos hacer una formación que trasciende el presente y tenemos un propósito. Yo soy el fundador de la escuela, soy diseñador. Los diseñadores tenemos un defecto cualidad, que es que ponemos el propósito por delante de todo y en este caso es ayudar a las personas a tener un futuro mejor, que son palabras muy grandes, con lo cual ahí tenemos como puesto el foco. Nada, gracias por venir. Simplemente nada, deciros que en octubre y noviembre tendremos como 4 masterclass más, una de Wii, una de behavioral, una de visual branding y otra de liderazgo creativo. Nada, muchas gracias. Dejo de compartir. José Luis, somos todo oídos. No te Muchas oímos. gracias, Javier y Yolanda. Y buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Es un placer que estéis aquí esta tarde y vamos allá, porque normalmente yo hago la presentación del curso y luego me olvido, pero esta vez me toca todo, así que venga, vamos allá. Voy a compartir mi pantalla. Y comenzamos con primero esta presentación de nuestro curso de UX Writing en Mr. Marcel. Un curso que esta edición, si no me equivoco, es la 14ª o algo así ya, ¿no? 4 años este curso y casi, yo creo que como unos 200 alumnos o alumnas que ya han pasado por aquí. Bueno, es un curso que tiene una serie de objetivos, vamos muy rapidito, ¿vale? El primero es obvio, ¿no? Aprender a redactar textos UX eficaces y diseñar el contenido de cualquier interfaz digital. Y además, cómo crear la identidad verbal de una marca. Entender la psicología de las personas en el medio digital que nos van a ayudar a identificar problemas de usabilidad y mejorar la narrativa en base a una estrategia y, por supuesto, también sacar el máximo partido a las herramientas para gestionar el contenido que utilizamos los UX writers profesionales. Bueno, los contenidos. Tenemos el orgullo de tener un curso bastante completo, muy completo diría yo. Ahí en esta nube de tags podéis ver una primera aproximación a todos los contenidos que tocamos, ¿no? Y que además yo me encargo personalmente de mantenerlo actualizado en todas las ediciones, ¿no? Adaptándonos a todos los temas nuevos que salen en la disciplina. ¿Cuál es la estructura del curso? Bueno, pues durante 3 semanas las clases son online a través de Zoom de 2 horas y media. Los lunes
martes y jueves, y cada clase va acompañada de un material didáctico de apoyo y, muy importante, ejercicios prácticos, ¿vale? Para poder ir plasmando todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Y, fundamental, al final del curso hay un proyecto de Content First en el que los alumnos y alumnas crean su propia experiencia digital de compra o contratación de un producto lo más completa posible, y además es un proyecto tutorizado en el que yo estoy muy encima revisando, dando comentarios, ¿no? Para ayudar a pulirlo y que quede fantástico para el portfolio. Bueno, ¿es para ti este curso? Bueno, pues si eres un copywriter on Word o creas contenidos o trabajas como periodista y quieres dar el salto al UX Writing, definitivamente este es tu curso. Si trabajas en diseño UX y te encargas también del contenido, que suele pasar a muchos diseñadores y diseñadoras, también este curso te puede ayudar mucho en tu trabajo. Y bueno, si te dedicas al marketing digital o gestionas el contenido de webs y apps, trabajas en el medio, también te puede ser de mucha utilidad. Bien, si queréis más información, ahí os dejo un QR que os lleva directamente hasta la web del curso, y ahí os vais a poder informar mucho más, podéis descargar el dossier, ver en detalle todo el contenido de las clases, ver algunas opiniones de antiguos alumnos y alumnas, y si lo deseáis incluso reservar vuestra plaza. El curso comenzará en aproximadamente 2 semanas. Así que, bueno, pues rapidito, ¿verdad? Así que vamos allá con la charla de hoy. El UX Writer que aprendió a escuchar. Bueno, con un título así, supongo que estaréis esperando que haya alguna historia detrás, ¿no? Pues por supuesto, una y varias. Mi historia, comienza en el año 2000, cuando comienzo a trabajar como copywriter digital en una agencia que se llamaba por aquel entonces Ogilvy Interactive, ¿vale? Bueno, en aquel entonces no había ni cursos, casi no había nada escrito sobre la disciplina, aquello lo aprendíamos todo sobre la marcha, ¿no? De hecho, ni siquiera existía el término UX Writer, ¿no? Tardaría más de una década en aparecer. Bueno, el tema es que los copywriters digitales trabajábamos creando conceptos para campañas de publicidad, para banners, microsites y, por supuesto, para webs. Algunas de las marcas para las que trabajaba en aquella época pues eran Coca-Cola, Telefónica, Terra y, importante, ING. ING, que era un banco que nadie conocía en aquel entonces, venía de Holanda y era un banco digital y era el primero, ¿vale?, que empezaba en aquella época. Y trabajar para ING era un verdadero reto porque, claro, ahora estamos muy acostumbrados, ¿no?, a la banca digital, ¿no?, y a que todo sea más o menos comprensible, pero es que en aquel momento, estamos hablando del año 2000, todo lo que tenía que ver con banca, que lo llamamos banca chufla, era todo un tecnicismo, ahí nadie entendía absolutamente nada. Tú ibas a tu sucursal a que una gente te explicara las cosas, ¿no? Así que fijaros, ¿no?, el reto que era tratar de transformar todo ese lenguaje bancario en algo que pudiera entender la gente. Bueno, pues cuando empecé a trabajar en la web, amigas, lo di todo, porque era un verdadero reto y me lo curré muchísimo, de verdad. Trabajé un montón. Y cuando creí que ya, bueno, pues lo tenía, que lo habíamos conseguido, le pasé, bueno, pues evidentemente con la referencia de diseño, se lo pasé al cuentas para que siguiera su proceso, y yo me dediqué a otro tipo de cosas y tal. Y bueno, cuando pasó un tiempo, un par de semanas, cuando fuera, de repente veo lo que se había puesto online y aquello era un Frankenstein como una catedral. No os podéis imaginar el rebote que me pillé, porque claro, yo decía, digo, madre mía, con todo el tiempo y el esfuerzo que he empleado en esto, pero ¿cómo se han atrevido a cambiar los textos tanto y sin decirme absolutamente nada? Bueno, pues fue uno de los primeros aprendizajes, ¿no? Si quería que mi contenido, que mis textos, que mi experiencia digital llegase lo mejor posible hasta el momento de ponerse en producción, no podía perder de vista los textos en ningún momento. Y es que sí, cuando trabajamos como UX Writers, uno de los principales retos que tenemos es relacionarnos con un montón de equipos y de personas que están involucrados en la creación del producto digital. Y el principal reto es aprender a escucharles, a entender cuáles son sus necesidades para plasmarlas en la narrativa digital de la mejor manera posible, es decir, sin que se penalice la experiencia de usuario. Y ese proceso
No es fácil, compañeras y compañeros, no es fácil, es largo y a veces es agotador. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unos desafíos que tenemos con todos. Es que cada uno de estos equipos tiene su jerga, su propia forma de hablar, su terminología. Vamos a tener que aprender absolutamente todo esto, ¿vale? Para poder tener esas conversaciones con ellos y entender realmente qué es lo que necesitan. Además, pues cada equipo tiene sus diferentes prioridades, plazos muy ajustados, nos vamos a tener que meter en medio de todos, pedirles que compartan el contenido, que nos lo validen, que les demos feedback. Bueno, al final nuestra forma de trabajar va a implicar una curva de aprendizaje para todos ellos y ellas, ¿no? Y eso requiere un poco de esfuerzo, bueno, y va a haber personas pues que a lo mejor sean un poco más resistentes al cambio que otras, ¿no? Y eso lo va a hacer un poquito más difícil, ¿no? Bueno, mi objetivo con la charla de hoy es compartir con vosotras y vosotros algo de mi experiencia profesional en todos estos años trabajando con los diferentes equipos, que bueno, pueden ser estos o más, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia experiencia. El caso es lo que me gustaría compartir con vosotros es eso, algunas experiencias y aprendizajes que he ido recopilando a través de estos años, por si os pueden servir de inspiración, ¿no? Pero, como os digo, esto es una experiencia personal, así que a partir de ahora me gustaría que a medida que vayamos avanzando, bueno, si tenéis algo que aportar o alguna pregunta, que la vayáis dejando en el chat, ¿vale? Y cuando termine, le damos un repaso porque puede ser muy enriquecedor, ¿ok? Así que vamos allá. Con nuestros primeros compis, los diseñadores y diseñadoras, que son, bueno, los compañeros con los que más cerca estamos, ¿no? Hacemos mucha piña. Y en general es muy fácil trabajar con ellos. Además, cuando se enteran por primera vez que nos vamos a encargar de todo el proceso de validación de contenidos y que van a tener que dejar de cambiar N mil veces textos en pantallas, es ya un amor incondicional, ¿vale? Pero también puede haber algún tipo de fricción al principio, ¿no? Y yo, en mi caso, me he encontrado alguna vez con alguna mirada de este tipo de algún diseñador y diseñadora como diciendo que me estás tocando el diseño, a ver por dónde vas. Bueno, ¿cuál es el principal reto que hay? Pues el tener que trabajar de forma síncrona. ¿Qué es esto? Pues ya más o menos sabes qué es, ¿no? Al final, el ratio de diseñadores y UX Writer está muy descompensado y lo va a seguir estando. ¿Eso qué quiere decir? Que los diseñadores se ponen a trabajar una experiencia digital mucho antes y se ponen a currársela con los jefes de producto y con más departamentos y tienen un montón de curro, de reuniones, toman un montón de decisiones para empezar, ¿no? A crear ese flujo. ¿Qué pasa? Que si cuando entramos, ¿no? A colaborar con ellos no hacemos un buen traspaso, ¿vale? Pues lo que va a pasar es que, bueno, quizás lo que aportamos pues no va a ser muy constructivo, ¿no? O vamos a aportar ideas por las que ya han pasado antes. Bueno, el problema es eso, es sobre todo los tiempos, que no es fácil de gestionar, porque al final siempre vamos con mucha prisa, bueno, y vamos a necesitar emplear mucho tiempo, como digo, en tener esas reuniones para hacer un buen traspaso de proyectos, ¿no? Y entender todas esas decisiones que se han tomado para poder a partir de ahí hacer propuestas, pero después tendremos que alinearnos otra vez con los diseñadores, ¿no? Para estar de acuerdo en todos esos cambios que hemos propuesto. Y después tendremos que tener otra reunión con todos los otros equipos que estuvieron involucrados también, ¿no? Para alinearnos en las propuestas. Todo esto implica mucho tiempo que a veces no tenemos. Pero bueno, en mi experiencia, ¿qué me funciona a mí? Bueno, pues definir bien los roles, ¿no? Que entienda muy bien qué es lo que podemos aportar, ¿no? Hasta dónde llegamos cada uno, ¿no? Que lo tengamos claro, la gestión de expectativas. Tener esa comunicación abierta y constante durante todo el proceso, por lo que os acabo de comentar, ¿no? Y poder ir bien de la mano. Gestionar los tiempos es fundamental y, bueno, involucrarles en la gestión de contenidos, porque al final, cuando terminemos todo ese proceso de validación, ¿no? Y en ese documento que estamos utilizando, ellos y ellas lo van a tener que utilizar para volcar el contenido final, ¿no? En el diseño. Entonces, tenemos que ir muy de la mano. Next, los compis de investigación. Bueno, pues aquí le he pedido a Kim Kardashian que me eche una mano para contaros una anécdota que me pasó. Fijaos, para BBVA, bueno, estábamos trabajando en crear una nueva sección, ¿vale? Para ofrecer productos financieros a gente joven entendiéndose gente de 18 a 29 años, ¿no? Bueno, pues
Me puse a trabajar en ello con todo el equipo y tal, y les propuse, bueno, modificar un poquito la voz de BBVA, sin grandes historias, pero para alinearnos un poquito más con la gente joven y al final utilizar alguna palabra que pudiera conectar un poco más, ¿no?, con sus emociones. Como por ejemplo, y ya ves tú, en algún sinónimo de dinero, como era pasta. Bueno, pues bueno, yo creé mi contenido y bueno, hice mi propia pequeña investigación, mi propio pequeño pretest, ¿no? Y llamé a una de mis sobrinas, que por aquel entonces tenía 16, 17 años, le dije, digo, por favor, échame una mano, mira, te voy a compartir un contenido, échale un vistazo y si lo puedes ver con tus colegas, con tus amigos, y dime si hay alguna palabra, algo raro que te chirríe, que te parezca un poco extraño. Me dijo, mira, José, todo bien, ¿vale? Oh, pues para adelante. Bueno, ponemos la experiencia en producción y una vez que estaba online se hizo un post-test y ahí el equipo de investigadoras de BBVA, un saludo ahí si estáis conectadas, un abrazo. Bueno, pues en su investigación pues hicieron diferentes grupos y dividieron ese grupo muy heterogéneo de lo que es gente joven en diferentes grupos, de gente de 18 años, de 20, 22, 27, porque es verdad que a medida que vas creciendo, bueno, vamos cambiando, ¿no? Bueno, fijaos cuál sería mi sorpresa cuando yo asistiendo a esas entrevistas y de pronto la gente joven, bien, fenomenal, pero en cuanto nos íbamos a 22, 25, 27 años, resulta que no, amigo. Decía que era eso de llamar pasta al dinero, que no, que BBVA parecía el típico padre que se cuela en una fiesta de cumpleaños y se intenta hacer el güey con tus amigos, ¿no? Que era lo contrario de lo que queríamos conseguir. Bueno, pues en fin, investigar, compis, hay que investigar siempre, porque no somos nuestros usuarios y siempre necesitamos entender realmente cómo tenemos que hablar a nuestras personas usuarias. Y si tenemos la suerte de trabajar con un equipo de researchers, de investigadores, tenemos que apoyar ese proceso de investigación desde el contenido siempre. Y es que cuando estamos en la fase de exploración podemos aportarle muchísimo, ¿no? En cuanto a contenido, proponiendo preguntas, ¿no?, de áreas que explorar, ¿no?, en esa fase de entrevistas. Y una vez que tenemos un prototipo y que se testa con usuarios, estar en esas entrevistas y, como yo, estar pendiente de lo que están diciendo los usuarios es muy interesante porque las notas que tomamos les van a ayudar muchísimo luego a crear sus informes de investigación y generar esos insights. Y para nosotros además también es muy útil porque vamos a poder identificar problemas de primera mano y poder generar nuevas hipótesis y test. Bueno, Who's Next Negocio, hay los compis de negocio. Toma con todo el cariño, pero es que son los creadores de esa famosa frase de píntame un par de pantallas, ¿no? Bueno, bromas aparte, pero es verdad, ¿eh? El tema con los compis de negocio es que es un equipo que tiene muchísimo peso para la creación del producto digital y para validar el contenido, porque conocen técnicamente el producto de ellos mejor que nadie y además el plan de negocio. El problema básicamente que tenemos es que a veces hablamos idiomas muy, muy diferentes. Ellos lo quieren todo para antes de ayer y a veces, muchas veces, chocamos, ¿no?, con el proceso que tenemos en diseño. Necesitamos más tiempo, necesitamos investigar, testar, idear, ¿no? Y bueno, en mi experiencia, para que la relación sea lo más fluida posible, es muy importante aprender a hablar su propio idioma y tratar de conocer el producto tan bien como ellos y ellas, para que cuando, bueno, surjan comentarios, propuestas, realmente poder tener una conversación a su mismo nivel. Además, es muy importante mostrarles el valor que aportamos y no darlos por sentado, porque lo siento, pero a mí es que me sigue pasando a día de hoy de encontrarme con algún compañero que no conoce el valor que aportamos y creen que es que nosotros lo que hacemos es poner los textos en bonito y nada más lejos de la realidad, ¿no? Además, los compis de los jefes de producto, de negocio, muchas veces escriben ellos la documentación, ¿no? Y ahí nosotros podemos aportar muchísimo en cuanto a claridad y concisión. Tienen que entender cómo podemos ayudarles. Y bueno, pues cuidar al máximo el diálogo para que cuando lleguen con el par de pantallas, bueno, pues sepamos reconducirles lo mejor posible. Bueno, ¿qué pasa con la gente de marketing?
Bueno, pues ¿qué pasa? Que a quién de los que estamos aquí no nos ha pasado alguna vez que vemos un banner, una pieza de publicidad en Internet, hacemos clic y cuando se nos sale la siguiente pantalla con el proceso de compra y contratación, se nos queda una cara como la de la paisana que está en pantalla, ¿no? ¿Qué es esto que no se parece un huevo y una castaña, ¿no? La propuesta de valor que me han contado, ¿no? En la landing, en el microsite, en el banner, no tiene luego nada que ver con la página de inicio, con el onboarding del proceso de contratación. Esto pasa un montón porque, bueno, muchas veces no tenemos una comunicación todo lo fluida que deberíamos, ¿no? Bueno, en mi experiencia, lo que funciona es compartir con ellos la identidad verbal. Idealmente, debería ser un departamento que debería haber estado presente en el equipo que haya creado el manual de identidad verbal de la marca. Ellos deberían haber estado ahí. Y si no es así, tenemos que compartir con ellos ese manual para conseguir todos hablar con la misma voz y conseguir ese efecto holístico. Es decir, que la persona usuaria, ¿no? Pues tenga la misma sensación, ¿no? De que le está hablando la misma marca cuando está viendo la publicidad o cuando está comprando o contratando, ¿no? Bueno, y para eso, pues es importante flexibilizar los procesos, pero los de diseño, porque al final la gente de marketing también van a tope, ¿no? Y además necesitan crear muchas campañas a lo largo del año con puntos de estacionalidad, necesitan flexibilidad y que podamos cambiar las cosas rápidamente, ¿no? Bueno, pues tenemos que estar pendientes, ¿no? Para poderle seguir el ritmo. Bueno, vamos a ver quién viene ahora. Ahí los chicos de SEO, ¿no? Con los chicos de SEO me pasó una cosa también curiosa, graciosa. Bueno, estaba trabajando para un site de sostenibilidad que tenía muchísimo contenido. Perdón. Y lo tenía prácticamente terminado. ¿Vale? Evidentemente había creado el contenido, lo había validado con absolutamente todo el mundo, estaba ya puesto en el diseño, estaba a punto de ponerse online, ¿no? Y de pronto recibo un email de alguien que me dice: José Luis, te comparto la estrategia de keywords de los compañeros de SEO. Por favor, incluye todas estas keywords en la narrativa digital. Y fue, perdona, se me quedó esa cara. Me faltaron las gafas de sol, pero se me quedó esa cara a cuadros. Y es que, compañeras y compañeros, es que incluir el SEO por defecto es un must y muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero siempre que trabajamos para una página que esté indexada, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las keywords, esas palabras clave que utilizan las personas que buscan nuestro producto o servicio. Y además es que no es complicado, hay herramientas sencillas y gratuitas como Google Trends o SEMrush y podemos buscarlas, ¿no? Y tratar de incluirlas. Si tenemos la suerte de trabajar en una organización que tiene su propio equipo de SEO, también como con la gente de marketing, es importante compartir con ellos la identidad verbal. Al final, ellos generan muchísimo contenido. Para conseguir posicionar una web, tienen que crear mucho contenido en páginas, crear link building, en fin, tienen que saber cuál es la voz de la marca para poder estar alineados. Y, bueno, pues esa comunicación fluida también, ¿verdad? Para que no nos pase lo que me pasó a mí con aquel site de sostenibilidad. ¡Wow! Los compis de servicios jurídicos. Yo creo que este es el momento álgido de la charla, porque, compañeras y compañeros, cuando trabajas para un producto como los productos financieros, los seguros o los productos y servicios que tienen que ver con la salud, los compañeros de servicios jurídicos tienen muchísimo peso a la hora de validar un contenido y hay que tener cuidado porque te puedes llevar más de un sustillo con ellos y si te descuidas te tiran toda la experiencia digital sin mala intención, pero es que al final es lo que pasa. Bueno, aquí tengo un montón de anécdotas, tendré un montón de anécdotas que contaros, pero una muy curiosa me pasó también en BBVA. Estábamos construyendo un proceso de contratación de préstamos en documentos, ¿vale? Bueno, teníamos ya el proceso más o menos montado, llegaba el momento de validarlo con, ¿no?, los compañeros de servicios jurídicos y lo que hicimos fue compartirles un PDF
claro, con la idea de que dejaran comentarios, ¿no? O sea, había alguna cosa que no funcionaba, pues no. Pero en cambio, lo que recibimos fue un email con una presentación de PowerPoint, donde la persona de servicios jurídicos había hecho capturas de pantalla de ese PDF, las había pegado en una presentación de PowerPoint, había abierto cajas de texto y había vuelto a escribir absolutamente todo. Todo. Y era como, oh my God, what the fuck. Guau, ¿qué haces, no? ¿Qué haces en un momento así? Pues nada, pues yo lo que hice fue llamar a esa persona. Decirle, oye, disculpa, que soy el UX Writer que está trabajando en los contenidos y por favor, déjame trabajarlos, ¿no? Dime qué es lo que no te está funcionando. En fin, bueno, esta pobre persona al final, pues lo que me dijo, perdona, es que solemos trabajar así, y es que ese es el problema, que la gente de servicios jurídicos, pues, que se dedican a escribir, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esa presentación de PowerPoint la recibe un equipo que no tiene un UX Writer, un poco la sensación es, ostras, pero ¿cómo nos vamos a meter en la movida de estar aquí rebatiéndole a la gente de servicios jurídicos esto? Anda, ya, a ver si no, quita. Y pues la experiencia digital se puede ver muy, muy perjudicada. Bueno, yo aquí he ido recopilando, ¿no? A lo largo de los años una serie de aprendizajes que a lo mejor os pueden servir. El primero es fundamental. Tenemos que tratar de conocer la jerga, los tecnicismos y el contexto legal que tenga nuestro producto o servicio desde el principio, porque así vamos a evitar meter la pata o ir por líneas que después sean complicadas, utilizar palabras entre comillas prohibidas. Nos vamos a ahorrar muchos comentarios y el proceso de validación va a ser mucho más ágil, ¿vale? Después, definir los interlocutores, súper importante. ¿Por qué? Porque con la gente de servicios jurídicos, con todo lo que tiene que ver con legal, es que todo es interpretable. Y a mí me ha pasado de mandar un contenido para que sea validado, te lo coge una persona del equipo, ¿de acuerdo? Te manda sus comentarios y tal, tú los aplicas, los devuelves para que termine de aprobarlos y resulta que en lugar de cogerlo esa persona, lo coge otra de su equipo y, ostras, te vuelve a mandar tropecientos mil comentarios de cosas que ni siquiera se habían discutido antes, ¿no? Wow, eso es un pequeño drama. Entonces, para tratar de evitarlo, bueno, pues en la medida de lo posible, acordar con el equipo, ¿no? Que sea una misma persona quien te valide el contenido. Gestionar los plazos, muy importante, porque, bueno, estos equipos pues se mueven con sus propias prioridades, ¿no? Y a veces pueden tardar bastante en validar un contenido o ese proceso se puede hacer muy, muy, muy largo y un poquito doloroso, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque puede retrasar, ¿no? La puesta online de un producto o servicio. Luego hay una cosa que es un poco incómoda, pero yo realmente os la recomiendo porque, fijaos, consiste en pedirles, por favor, que diferencien entre lo que es una opinión, una recomendación y un imperativo legal. Entendiendo como imperativo legal aquello que tiene que ir sí o sí en la experiencia digital, porque si no vamos todos a la cárcel. ¿De acuerdo? Ok, porque todo lo que sean opiniones y recomendaciones, pues con todo el cariño, o sea, muchas gracias, pero no, porque si no, al final, como os digo, la experiencia digital, la narrativa sale muy, muy perjudicada. Y por último, prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Hay veces que va a costar muchas rondas, insistir muchos comentarios, pero de verdad, al final merece la pena, ¿no? Merece la pena porque nuestras personas usuarias nos lo van a agradecer. Vamos rápidamente a nuestros siguientes compis, los compis de desarrollo. Bueno, pues con los compis de desarrollo, joder, el problema que muchas veces hay con ellos es que no tenemos la suficiente relación. Hay veces casi que ni les conocemos y debería ser todo lo contrario, porque son súper importantes a la hora de ir plasmando el contenido en todo el proceso de creación del producto digital y tenemos que ir muy de la mano con ellos. Fijaos, os cuento una anécdota muy rápidamente. Vale, estamos trabajando en un flujo, pasa a producción, a desarrollo, perdón. Bien, cuando lo vemos en el entorno de preproducción,
y vemos la página de inicio del proceso, que era súper sencilla. Tenía un titular, 3 bullets, no muy largos, y un call to action, un botón. Ya está. Y de pronto, cuando lo veo, se me quedó la cara de esta paisana. Es como, ¿what? Bueno, pues aquel compañero o compañera había cogido el texto de los bullets y a las 4 palabras lo había cortado, había colocado elipsis y se había quedado tan ancho. Bueno, fue como, Dios mío, ¿no? ¿Cuál es la explicación más allá de la anécdota que tiene esto? Y es que bueno, pues los compis de desarrollo están a un millón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que es la parte técnica, ¿no? Y de programación y bueno, no son especialistas en contenido y a veces, bueno, pues no le dan la importancia, ¿no? Que quizás, bueno, pues o le debieran dar o realmente tiene. El caso es que es muy, muy importante que estemos de la mano con ellos a lo largo de todo ese proceso, porque fijaos, ellos realmente son quien de verdad conocen donde todas las pantallas de error que se van a dar a lo largo de un proceso, ¿vale? Y si no estamos allí con ellos, bueno, pues van a escribir esas pantallas de error y ahí les podemos echar una mano, ¿no? Y evitar, bueno, pues esos mensajes muchas veces que vemos y que realmente no los entienden más que ellos, ¿verdad? O cuando hay alguna complicación técnica y de repente eso afecta al contenido, vamos a tener que estar ahí para ver si tenemos que resumirlo, ¿no? Bueno, el tema es muy importante porque además toda la parte de accesibilidad y de test la controlan ellos y ellas. Algunos aprendizajes. Bueno, hay que conocerles. Tenemos que romper ese muro, ir a hablar con ellos, presentarnos, que entiendan el valor que les podemos aportar y ver junto con ellos de qué manera podemos colaborar. Es súper importante. Tenemos que conocer cuáles son sus procesos y gestionar bien los plazos. Ellos trabajan con sprints a tope, con mucha presión y claro, tened en cuenta que les vamos a proponer que cada vez que creen una pantalla, un flujo, bueno, nos avisen, ¿no? Y nos den un poquito de tiempo para chequearlo. Si hay alguna rata, algo que corregir, ¿no? Pues tienen que estar abiertos a recibir esos comentarios, ¿no? Y sacar tiempo para hacerlo. Bueno. Y en la parte de accesibilidad, que bueno, hasta hace bien poco eran ellos únicamente quienes la controlaban, ahí podemos aportarles muchísimo. Y también, como os comentaba, en la fase de testing. Y ya por último, los compis de atención al cliente. Bueno, estos compañeros quizás no, normalmente no validan el contenido, pero sí que nos pueden ayudar mucho a crear una buena experiencia digital en cuanto a contenido. Y aquí la anécdota que os cuento es que cuando trabajé en ING, no desde la agencia, sino en el propio banco, estuve allí 5 años, la cultura que tiene ING de atención al cliente es muy, muy, muy fuerte. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando comencé a trabajar ahí es que todos los empleados y empleadas teníamos la obligación de, una vez al mes, conectarnos para escuchar conversaciones de atención al cliente, ¿no? Y realmente entender cómo hablaban nuestros clientes, qué problemas tenían, cómo se solucionaban, ¿no? Porque conectar con ellos, no, era la mejor manera para de verdad crear productos ¿no? Y servicios que respondieran a sus necesidades. Y eso es súper enriquecedor. Así que, bueno, fijaos, si la investigación es algo súper importante en nuestro trabajo, tened en cuenta que ellos y ellas están en contacto directo con las personas usuarias todos los días y pueden identificar un montón de cosas, desde problemas de comprensión, gente que se cae en una parte de un flujo ¿no? Y a ellos les comentan, ¿no? Y se quejan y tienen la información de qué es lo que les ha pasado, ¿no? Buah, es una fuente de información súper rica y que muchas veces, bueno, pues directamente es que no la obviamos, ¿no? Bueno, para trabajar bien con ellos, pues hay que establecer esas vías de comunicación, ¿no? Bueno, ver con quién podemos hablar, si hay algún responsable, bueno, que sepan que existimos.
pedirles que monitoricen el contenido, que, bueno, normalmente ellos lo hacen, ¿no? Sobre todo porque, claro, desde que vinieron las redes sociales, tienen que estar también a tope con ello, ¿no? Pero nosotros podemos pedirles específicamente que monitoricen algún tipo de palabra, ¿sabes? Algo sobre lo que queramos explorar o investigar. Y, importante, incluirles en las rondas de testing. Al final ellos tienen cogido el pulso de las personas usuarias súper bien y nos pueden dar información muy interesante, ¿no? Cuando están viendo una propuesta, un prototipo, ¿no? Y pueden ayudarnos a identificar si puede haber algún problema o validarlo, ¿no? Bueno, pues para finalizar, me gustaría compartir con vosotros algunos de los consejos que me gustaría poderme dar a mi yo del año 2000, ¿de acuerdo? Ese que empezaba a trabajar en Ogilvy Interactive. Bueno, el primero me diría, José Luis, preséntate a todo el mundo, que te conozca todo el mundo en la agencia para que, bueno, que sepan que si surge cualquier problema con el contenido de la experiencia digital, eres tú la persona con la que tienen que hablar. Implícate de inicio a fin de proyecto y no importa si se acuerdan de ti, te llaman para una reunión o tal, tenemos que estar persiguiendo, tenemos que estar en cada uno de esos momentos porque de verdad tenemos que aportar en cada una de esas fases. Dejar el ego en casa, fundamental, para trabajar con gente tan diferente, el ego no sirve de nada, humildad máxima. Entrenar la habilidad de negociación, bueno, obvio no, al final vamos a tener que convencerles de que la propuesta de contenido que les ofrecemos es capaz de cubrir sus necesidades. Y por último, no tengas nunca miedo a decir que no, ni siquiera a la gente de servicios jurídicos. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Yoli. Estoy deseando saber si hay alguna pregunta en el chat. ¿Alguien ha compartido alguna anécdota o quiere abrir el micrófono y contarnos? Pues tenemos dos preguntas por escrito y luego preguntaba también a Estíbaliz que tenía una pregunta algo más concreta. Le he dicho que si quiere abrir el micrófono y decirla a ella. Lo mismo con Ruth y con Tamara. No sé si preferís quizá abrir micro y lanzarla directamente. Si no, como las he recogido ya, lo que vosotras prefiráis. ¿Alguna se anima? Hola, Estíbaliz, muchas gracias. Hola. No, nada, bueno, a ver, es una pregunta bastante concreta, que igual no aplica, pero bueno. A nivel de cómo hablar en género neutro en una web, por ejemplo, el tema de empleado, empleada, no poner empleado y empleada, tal, pero te vas a persona trabajadora, que ya es muy largo, ¿qué aplica? ¿Hacia dónde tiro? O sea, quiero decir, no sé si tirar hacia palabras más largas que sí que complementan los dos géneros o no sé, o tiro por el masculino, como siempre se ha hecho. Bueno, yo lo que te invitaría, Estíbaliz, es a desterrar el masculino genérico de tus experiencias digitales. De verdad, bueno, no aporta nada y hay un montón de maneras en la que lo puedes hacer. Es verdad que el desdoblamiento, que es niños y niñas o empleados y empleadas, al final requiere como muchas más palabras, pero hay otras muchas maneras de hacerlo. Cuando ahí lo podemos sustituir, por ejemplo, por palabras de género neutro, en lugar de hablar de esposo o esposa, podemos hablar de cónyuge, por darte un pequeño ejemplo, ¿no? Hay otras veces en las que podemos suprimir el sujeto de la frase, ¿no? Directamente, y hay un ejemplo que es, imagínate, ponemos un cartel, ¿no? En la fotocopiadora. Quien utilice la fotocopiadora, ¿no? Ha habido un ruido ahí un poco extraño, no pasa nada, ¿no? Quien utilice la fotocopiadora, que tire el papel y tal. Hay un montón de maneras de hacerlo. Yo te invito a explorar porque hay formas y lo importante es eso, es desterrar el masculino genérico porque no aporta nada. De todas formas, también hay que tener un poco de sensibilidad y tampoco darnos de bruces. Yo
por ejemplo, hay algunas palabras que son muy complicadas, porque cuando estás hablando en banca, ¿no? De un agente bancario, ¿por qué palabra lo sustituyes, no? Bueno, hay veces que no queda más remedio, ¿no? Que irnos al masculino genérico, pero yo te invito, ¿no? A tratar de evitarlo. Genial, muchas gracias. Placer. Tenemos 3 preguntitas más, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a Ruth de la Torre, que dice que le gustaría saber cuál es tu recomendación a la hora de interactuar con todos estos perfiles. Si hay algún orden que sería mejor seguir y, bueno, y si hay que preguntar a un equipo antes que a otro, si esto condiciona el resultado. Ajá, interesante pregunta. Fijaos, el orden que he seguido, ¿no? En esta rueda de perfiles ya os da un poco la pista de mi experiencia, ¿no? Cómo lo suelo hacer. Al final es lo que os contaba al principio. Si normalmente tenemos que entrar o vamos a entrar, ¿no? A aportar en una experiencia digital cuando ya el diseñador ha tenido bastante trabajo con otros equipos, lo primero que yo haría es alinearme, ¿no? con ese diseñador o diseñadora, entender, como os decía, ¿no? ¿Qué conversaciones ha habido, qué decisiones se han tomado para, a partir de ahí, empezar a proponer y construir, ¿no? Validaría esas propuestas con el diseñador o diseñadora y lo siguiente que tendríamos que hacer es todas esas otras personas, esos otros perfiles que han estado trabajando durante ese tiempo, bien, tenemos que contarles cuáles son esas nuevas propuestas, validarlas con ellos. Y a partir de ahí continuar en el orden. Mi recomendación es que el momento clave de servicios jurídicos venga bastante al final, es decir, cuando más o menos todo el contenido ha sido validado, sobre todo fundamentalmente por negocio, que son los que más tienen que aportar. De hecho, fijaos, o sea, yo diferenciaría entre lo que pueden ser los validadores de contenido, ¿de acuerdo? Y los colaboradores. Los validadores para mí son esos departamentos que tienen mucho peso y que de verdad, o sea, pueden influir mucho en el resultado final. Y esos son, sin ninguna duda, negocio y servicios jurídicos. El resto de departamentos, como marketing, SEO, te pueden dar recomendaciones, opiniones y todo es bienvenido, ¿no? Pero digamos que en otro nivel. Espero haber respondido a tu pregunta, Ruth. Pues estaba así como aplaudiendo, o sea que entiendo que sí. Sí, ha puesto un corazón. Y bueno, comentaba que tenía un audio malo y por eso no lanzaba ella la pregunta. Bueno, Al muchas hilo de gracias, la Ruth. pregunta de Ruth, hay otra pregunta que hace Tamara y pregunta, ella quiere saber desde tu experiencia, José Luis, ¿con qué departamento es más complicado o crees que es más complicado trabajar? Sin ninguna duda, con negocio y con servicios jurídicos. Ya os lo decía un poco en la presentación, ¿no? Y también depende un poco del producto o servicio para el que trabajes, ¿no? Si trabajas en un e-commerce, afortunadamente, probablemente pues no tengas que hablar demasiado con la gente de servicios jurídicos porque, bueno, tampoco a lo mejor no hay necesidad. Y en cambio vas a tener que tener muchas conversaciones, a veces muy largas y dolorosas, con la gente de negocio que está tan metidos en el producto o servicio y quieren influir tanto, ¿no? Y a veces no tienen bien la visión enfocada en el usuario final. Ahí tenemos que pelear. Pero como os decía, cuando estás trabajando para productos como pues, los financieros, los de seguros, los de salud y tantos otros, ahí los departamentos de servicios jurídicos. Wow, es realmente el momento realmente complicado porque de verdad, o sea, a veces se ponen como muy serios con algunos términos o te prohíben utilizar palabras o yo recuerdo una vez, por contaros una pequeña anécdota, recuerdo una vez también en BBVA tuvimos que validar un tema de productos financieros con servicios jurídicos y como eran productos financieros, en lugar de validarlo con el equipo, veis lo importante que hay diferentes equipos, en lugar de validarlo con el equipo habitual, que es el que validaba las cosas de internet, de web, tuvimos que validarlo con otro equipo que era gente pues probablemente un poco más mayor, menos internautas y recuerdo, no se me olvidará, cuando uno de sus comentarios era que en el check para aceptar el tratamiento de datos querían que pusiésemos una frase como de 6 líneas y entre ellos diciendo por medios telemáticos. Y era como, en serio, no me lo puedo creer. Y no había quien les bajara de la burra. O sea, fue complicado. Así que, bueno, en respuesta, negocio muchas veces, pero sobre todo servicios jurídicos.
Genial, gracias José Luis. Y hay de momento, una última pregunta que es Beba, que quiere abrir el micro y lanzarla, así que adelante, Beba, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Desde Berlín, ya en la penumbra, oscuridad total. Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Trabajo para una startup que está en Barcelona, todo remote, como content designer y UX writer, la única persona. Es una startup que todavía no se ha lanzado y tenemos una reunión cada semana del equipo de producto y business también, para que te hagas una idea, como 7, 8 personas más o menos. Entonces, han recortado por tema de presupuestos, falta de inversores, el presupuesto de UX writing a la mitad. Hago la mitad de horas y hace 2 semanas me han dicho que una de las soluciones para optimizar mis horas es que deje de asistir a esta reunión y que total no necesito. Entonces, nada, estoy planteándome de decirles que quiero asistir igualmente sin facturarla de forma como provisional hasta que tal, porque sí que realmente creo que es importante y quería preguntar como si crees que es una buena idea o sí, un poco por también que entiendan ellos que yo quiero como acercar posturas porque realmente necesito, es súper transversal el contenido, claro, es que toca todo. Entonces, nada, si tienes como alguna idea de como argumentos o cosas que yo de forma políticamente correcta, cuando vea la ocasión, pueda ir como soltando para que entiendan que es importante que la mentalidad de que, Te, ¿me entiendes, no? Eso, te es que estoy entiendo en... totalmente y es una pena cuando las organizaciones recortan de UX y de contenido. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir a ti? Es un verdadero error, ¿verdad? Pero tenemos que vivir con ello. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que no dejes de estar en esas reuniones. Es que es fundamental. Es que si no estás en la misma página, ¿quién te va a contar? Bueno, ahora es verdad que con Copilot y con la inteligencia artificial te doy ahí un poquito ese tip que yo estoy empezando a utilizarlo un poco en mi trabajo. Es cierto que hay una función muy interesante que es un recap de los meetings, ¿vale? Y eso es algo que puedes tener en cuenta, porque evidentemente yo les propondría asistir a esos meets, ¿no? A esas reuniones, porque es fundamental tener la información de primera mano. Y si no, y si tienes la posibilidad de utilizar inteligencia artificial, directamente que graben esas reuniones y tú quedarte, ¿no? Con ese extracto que te hace la inteligencia artificial de los principales puntos que han tratado. Y el argumento para convencerles, bueno, estoy convencido de que seguro que encuentras, pero el más obvio es, fijaos la cantidad de tiempo que deberíamos invertir vosotros y perder, ¿no? En que me contéis cuáles son los principales output y conclusiones que habéis tenido de cada reunión. Pero si es que van contra vuestra. Si tú les propones estar en esas reuniones sin facturar, ostras, les estás regalando tu tiempo y además les estás ahorrando un montón de tiempo. Yo creo que es uno de los argumentos que puedes utilizar con más peso y vamos, sería súper raro que te digan que no. Así que sí, compañera, hay que estar en todos los charcos, en todos los fregados. Claro, vale, pues bien, voy a hacer para a ver si vuelvan a subir las horas, que ya entiendan que tenía que haber estado ahí, que ya empiece a ver como resultados que yo pueda ya ofrecer algo de como estuve en esta reunión, pude tener esta idea y tuve este impacto y tal, vale. Yo creo que lo van a apreciar, habla muy bien de ti y si es gente honesta, muy rápidamente te empezarán a remunerar las reuniones. ¿No crees, José Luis? Totalmente de acuerdo. Sí. Es que llevo nada, como 1 año y medio en salte de comunicación, marketing y copywriting más a producto digital, pero es como todavía no tengo esa experiencia para poder, ¿no? Sentir esa seguridad. Claro, poco a poco, poco a poco. Al final, bueno, nuestra disciplina sigue siendo un poco es el learning by doing y adaptarnos mucho a cada una de las organizaciones en las que trabajamos. Ahí, bueno, hay mucho que se ha escrito, de acuerdo, hay mucha experiencia, hay mucha gente ya trabajando que te puede ayudar, pero hay gran parte, ¿no? De cosas que tienes que descubrir un poco por ti misma, ¿no? Siempre. Gracias. Un placer, Beba. Saludo a todos los berlineses. Yo creo que salen aquí dos cosas interesantes y una es esa transición, ¿no? También del mundo del copy al mundo del contenido en digital, que al final está ahí, ¿no? Creo que la mayoría de los perfiles de UX Writing pasan por ahí, vienen de ahí.
o por lo menos es lo que hemos visto en la mayoría de los alumnos. Luego hay otros perfiles que sí que son de UX, que quieren profundizar más en la parte de contenido por entender todas las capas, o quizá por especializarse, porque han descubierto que les gusta y quieren centrarse en esa patita. Y luego también, claro, tú has expuesto, has hablado de las relaciones con todos los equipos, pero como comenta Beba, en su caso está en una startup y no están todos esos perfiles, ¿no? No siempre nos vamos a encontrar con todos los perfiles, pero sí que es importante transicionar y tener esa comunicación directa con todos ellos, ¿no? Buscar el puntito en común. Sí, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. No sé si lo he dejado claro o no, pero aprovecho para aclararlo, ¿no? De toda esa rueda de perfiles, como os decía, es un poco la que yo me he ido encontrando, pero hay muchos más, puede haber muchos más departamentos, ¿eh? Recuerdo uno súper bizarro, recuerdo en BBVA, en la última etapa, que se llamaban Ortodoxia. Otro departamento que no llegué nunca a interactuar con ellos, no sé muy bien a qué se dedicaban. Pero esto os quiere decir que dependiendo de dónde trabajas, bueno, pues te vas a relacionar con todos estos perfiles, más o menos, y por supuesto. Ortodoxia, madre mía, da para hacer como una lluvia de ideas a qué se dedica este departamento, ¿no? Será como muy divertido que pensaríamos cada uno. Bueno, una última pregunta que tenemos por aquí también va en relación con la conformación de los equipos. La hace Bea Suárez, y dice que ella quiere preguntar también sobre algo muy concreto, que cuál es el mejor modo de incorporar el rol del UX Writer en un equipo de UX cuando el equipo ya está muy maduro y se encarga de gestionar el contenido, ¿no? ¿Cómo llegas de pronto a un proyecto en el que ya está todo organizado, no han tenido en cuenta el perfil del UX Writer, pero acabas de aterrizar tú para encargarte de ello? Pues una buena pregunta y un gran reto. Bueno, lo primero que yo haría es entender un poco qué procesos han seguido y qué herramientas han utilizado, ¿no? Yo lo que, en mi experiencia personal y lo que les invito a mis alumnos es que trabajen con lo que se llama un content deck, que no deja de ser un archivo en Word colaborativo, ¿no? Y tener, bueno, pues digamos, una estructura clara de cómo son los procesos de validación. Al final, cuando nos sentamos con el equipo y les explicamos cómo podemos trabajar, ten en cuenta que nos van a hacer la ola normalmente, porque validar el contenido, como os he dicho, es que es largo, es costoso. Cuando trabajas como diseñador UX, cada vez que estás en una reunión y deciden cambiar una palabrita, te toca mirar 400 pantallas, cambiar la palabrita a las 400 pantallas, es un caos. En fin, bien, pues si lo que les proponemos es eso, oye, olvídate, volquemos todo ese contenido en un documento Word colaborativo. Déjame a mí que me encargue de validarlo con todos esos stakeholders, te olvidas de hacer cambios y una vez que lo tengamos validado os vuelvo a entregar ese contenido y ya directamente lo podéis volcar, ¿no? Como te digo, ya directamente de esa manera van a entender que tu rol les va a descargar de una cantidad de trabajo, de una cantidad de horas, una cantidad de problemas enorme, ¿no? Y a partir de ahí, bien, entender cuáles son sus necesidades y también entender que ellos van a aportar mucho, porque al final también ellos saben escribir y, bueno, se tienen que enfrentar, ¿no? Cuando empiezan a trabajar en una experiencia digital, se tienen que enfrentar a esos componentes de diseño, a esa página en blanco y empezar a escribir ellos, ¿no? Entonces, también el hecho de poder crear manuales que les ayuden, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando de la voz de la marca, sino manuales de ortografía, de sintaxis, de expresiones, de tipos de palabras que se pueden utilizar, ¿vale? De cómo crear botones también les va a ayudar mucho a todos, ¿vale? Porque si compartes ese conocimiento con ellos, estáis alineados, eso va a hacer que cuando empiecen a crear cada uno sus propios flujos, sus propias pantallas, bien, pues vayan siendo muy homogéneas y te descarguen a ti también, como persona que gestiona el contenido, ¿no? De estar revisando siempre todo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una colaboración muy bonita en la que, bueno, tú de alguna manera estarás liderando la parte de contenido, creando esos materiales, esas pequeñas guías que les ayuden a ellos, ¿no? A crear un mejor contenido en sus pantallas y, sobre todo, esa parte de validación fundamental. Ahí les vas a conquistar. Estoy convencido. Muchas gracias, José Luis. Hay una última pregunta que la hace Adriana y dice: ¿cuáles son los insumos iniciales que sí o sí pides que te dé el resto del equipo antes de arrancar un proyecto?
¿cuál sería como tu checklist profesional? Le he preguntado a qué se refería con insumo, porque es una terminología de economía y es conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes. Lo digo porque yo no conocía la palabra, ¿vale? Por eso. Muchas gracias por la aclaración. Me estás pidiendo, perdona, a ver si lo entiendo bien, o sea, estamos en un escenario en el que hay una serie de diseñadores que ya han trabajado en la experiencia digital, tú te integras, ¿no?, en ese equipo, es el listado de cosas que les pedirías a ellos, Hola. ¿verdad? Sí, Vale. buenas noches, hola a todos. Pues me refiero a insumos, son como la información inicial como parte de tu investigación que te gusta tener sí o sí, porque ya sabes que tienes un equipo donde está el diseñador, donde está el de leyes, donde están los diferentes roles que sabes que vas a conseguir en un proyecto en general, y a cada uno pues pides algún tipo de información o de insumo inicial para tú poder sentarte a empezar a crear. Si es que Vale, tienes, comprendido. si es que tienes eso dentro Claro. de tu metodología de trabajo, quizás no, pero si lo tienes, me gustaría saber con lo que sí o sí te gusta tener para comenzar a trabajar. Ahora sí se entiende. Sí, muchas gracias por la aclaración y disculpa. Vale, gracias a ti. Nada, un placer. Bueno, yo personalmente, a mí me gusta tener cuanta más información, mejor. De verdad. O sea, ya decidiré yo, ¿no? Si realmente tengo mucha información, hay que hacer foco, ¿no? Bien, dependiendo de los departamentos o de los equipos que hay en tu organización, bueno, pues a cada uno de ellos tratar de que te den el suficiente contexto de todo el trabajo que han hecho previamente. Por ejemplo, la gente de investigación, ¿no?, que ha hecho una exploración previa. Si hay cualquier tipo de informe, en ese sentido es, vamos, lo primero que leo totalmente. Después, muy importante conocer técnicamente el producto, que a veces es la parte un poco más rollo, ¿no? O quizás, ¿no?, menos agradable, porque hay veces que es muy técnica, dependiendo del producto con el que trabajas, ¿no? Y esa gente de negocio es quien te lo va a dar, ¿no? Y bueno, te pueden compartir carpetas donde hay un montón de documentos y tal, pero de verdad, todo el tiempo que inviertes en conocer realmente cómo funciona el producto, al final te va a ayudar muchísimo a moverte, ¿no? Eso es lo fundamental, entender cómo funciona técnicamente el producto y entender cómo son las personas a las que te diriges, cuáles son sus necesidades, qué frenos tienen, cuáles son sus objetivos, ¿no? Yo creo que esa es la información básica que yo tendría para empezar, ¿no?, a trabajar. Cuando trabajamos, y eso ya os lo he dicho, creo, en otra, pero no me importa repetirlo, ¿no? Pero cuando entramos en un proyecto en el que ya hay flujos planteados, es muy normal, muy habitual que todos vamos como vamos y que de pronto te comparten una carpeta donde tienes un archivo de Figma y tal, y bueno, pues entras ahí y te pones a mirar y tal. Esa no es la manera. Ahí es donde de verdad lo que tenemos que pedirle a los compañeros de diseño es sentarnos con ellos, pero no media hora, solo es todo el tiempo necesario para ir fase por fase entendiendo cuáles son las decisiones de diseño que se han ido tomando en reuniones donde ha habido discusiones, debates, donde se han aportado ideas y donde se han llegado a consensos. Toda esa información. Bueno, hay empresas como la que trabajo yo actualmente, Swiss Re, en iptiQ, donde se documentan muchísimas cosas en Confluence y puedes echarle un vistazo. Hay otras organizaciones, por ejemplo en BBVA, que era más difícil que ese tipo de cosas se documentaran y si no te lo contaban las personas que habían trabajado en ello, era una información que no tenías. Y es fundamental, porque si quieres realmente aportar valor, construir, ¿no? Volver para atrás, ni proponer cosas que ya desestimaron o de pronto por no tener la suficiente información o el suficiente contexto, propones algo que es irrealizable. Con esa información vas a poder realmente aportar valor desde el minuto uno, ¿vale? Entonces, digamos que esas digamos, serían las tres grandes áreas que yo trataría de cubrir antes de ponerme a trabajar en la narrativa y empezar a aportar. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado resuelto, ¿verdad, ¿Sí? Adrián? Sí, muchísimas gracias. Un placer.
Está por aquí Paula, Miguel, súper interesante, súper claro, mil gracias. Y mil gracias, porque es verdad que has puesto muchos ejemplos, bueno, puede parecer algo sencillo, pero realmente no lo es, ¿no? Hay que meterse en el día a día, hay que enfrentarse a ese trabajo y hay que estar muy seguro de lo que estamos haciendo para validar primero nosotros nuestro propio trabajo y luego compartirlo con los demás, ¿no? Que también salía un poco lo que planteaba Beba, en tener como esa, no sentirse un intruso y decir, soy capaz de hacer esto, sé que esto se hace así y vamos a luchar por ello. Era uno de los consejos que te dabas a tu yo del año 2000, ¿no? También, de alguna manera, implicarte desde el principio, presentarte y involucrarte, estar ahí, sentir todo ese proyecto como tuyo para poder ofrecerlo mejor y trabajar en ello. Al final eso se va a ver reflejado en los textos y es muy importante. Exacto, Yolanda, y muchas gracias, Paula. Y bueno, y gracias a todos y a todas, lo dicho, por este tiempo y vuestra atención. Y ha sido un verdadero placer. No sé si queda alguna pregunta más, Yoli, o... Ahora mismo están todas resueltas. Yo creo que ha sido muy claro y creo que también las preguntas que han hecho y que eran preguntas que quizás se nos podían ocurrir a los demás. Yo también te iba a preguntar, la última pregunta la tenía por ahí un poco en la cabeza, ¿no? Me parecía también interesante hacer una pequeña recogida de cuáles serían como esos tips principales, esas preguntas iniciales que harías o información mínima básica para comenzar a trabajar. Y bueno, ya la han lanzado. Así que gracias a todos y a todas los que habéis estado en el directo, tanto en Zoom como a través de YouTube. He estado por aquí revisando y nadie ha preguntado por YouTube. Ellos se lo pierden. Igual se han quedado con alguna pregunta. Y nada, saludar también a todos aquellos que nos van a ver después en la grabación. Esta masterclass ha estado grabando para quien la quiera volver a ver, estará dentro de unos días. Y si os apetece pues, saber más información sobre este curso, nos podéis escribir. Nosotros estamos encantados de ayudaros a resolverlo, tanto desde la escuela como José Luis en esa parte de contenido, ¿no? Ya lo doy por hecho porque siempre es así. Y también invitaros a los próximos eventos que decía Javier, que tenemos unos cuantos, los tenemos en la web y nada, deseando veros pronto, por aquí estamos para lo que necesitéis. De nuevo, muchas gracias José Luis y nos vemos pronto. Un gran placer. Un abrazo para todas y todos. Hasta luego.